Seguimos en esta mesa de oyentes de En Perspectiva con Gustavo Gariboto, Diego Hernández, Carolina Rico y Osvaldo Oliver. Seguimos de alguna manera en este tema, pero ahora poniendo el foco por otro lado. Las movilizaciones de los productores denominados autoconvocados han generado que el país pare y escuche sus demandas. Comenzaron a organizarse, ustedes saben, a través de las redes sociales, a través de Facebook, de WhatsApp, y al día de hoy, luego de poco más de una semana, convocan manifestaciones casi todos los días en distintos puntos del país. Los voceros son, en la mayoría de los casos, improvisados y se fueron convirtiendo en tales durante sus propias protestas. Su preocupación es tal que genera desafíos para los distintos actores. Primero, por las repercusiones que han tenido, ¿no? Para el gobierno, porque al gobierno lo obligaron a abordar el tema y a hacer declaraciones que tienden a enfatizar la institucionalidad, como dijo el presidente Tabaré Vázquez el lunes pasado. El gobierno necesita que las instituciones gremiales sean fuertes, que tengamos un interlocutor válido, porque el otro es el caos. Lo otro es el desorden. Pero también esta movida implica un desafío para el sistema político en su conjunto, al que se ve en algunos casos por parte de estos productores con un desencanto generalizado. Y a su vez, este grupo de productores autoconvocados implican también un reto para las tradicionales gremiales agropecuarias, a quienes estos productores le cuestionan su representatividad. De hecho, eso ha llevado a que los presidentes de estas instituciones con más trayectoria decidieran no dar un paso más hasta no consultar y recoger los reclamos que plantean aquellos que protestan en las rutas el próximo martes 23 en la que se ha denominado la asamblea que se realizará en Durazno. Estamos ante una primera aproximación a un movimiento de indignados en Uruguay, como ha ocurrido en otras partes del mundo. ¿Qué desafíos implica para el país en general y para cada uno de estos actores? ¿Cuánto fomenta además este fenómeno lo que puede ser una grieta campo-ciudad? Bueno, ese es el foco de análisis ahora. A ver, ¿por dónde van ustedes? Diego. Sí, a mí me da la sensación de que hay una diferencia con los movimientos de indignados. Acá me parece que es un tema del sector agropecuario que se está movilizando porque tiene sus demandas para hacerle al gobierno. De cualquier manera, el tema de ser autoconvocado tiene un poco de que se le fue de las manos la dimensión de esto, como decía Gustavo un poco. Y, por ejemplo, las demandas, eso se ve un poco en las demandas que aparecieron ayer que le iban a hacer que estaban estudiando para ver si en la asamblea las votaban todos. Parecía algo escrito muy en caliente, es decir, las demandas que aparecían, eso de pedir que el dólar estuviera a 36 pesos y el gasol a 26 pesos, y a mí me da la sensación de que están pidiendo algo que, yo sé que uno siempre pide más para la negociación después, pero parecía como mucho. El gobierno además tiene una meta inflacionaria que si ponemos el dólar a 36 pesos, se complica de verdad. Y no solo eso, también veo que este movimiento, un poco introduciendo en todas las puntas que tenía el tema que íbamos a hablar, sí dejó medio en orsay, por decirlo así, sí, a la Asociación Rural y a la Federación Rural. Que ahora se plantearon, esperar al 23 a ver qué resuelve, porque dado que el gobierno dispuso que iba a negociar con las instituciones de más trayectoria, iban a recoger lo que se definiera en la asamblea para llevarlo, porque realmente creo que también los agarró desprevenidos, ¿no? No sé bien. Por eso poníamos el foco por ese lado, claro, ¿no? sé Esto bien, descolocó a varios. Claro, no sé bien cuál es el porcentaje de productores que no están asociados a ninguna de estas instituciones, pero sí es cierto que de los que han salido a manifestarse son muchos. Y la medida que los voceros que están apareciendo ahora, que se fue dando naturalmente, y estimo que en la asamblea del 23 van a quedar definidos los mismos, que son los que hoy ya están hablando un poco con la prensa, que también se vio descolocada, no sé con quién hablar. Sí, para nosotros es un desafío también, porque sí, sacamos a un productor, ¿Y es representativo de lo que es ese colectivo como tal. Claro, entonces cuando hacen un planteo de, por ejemplo, recorte de los programas sociales.
¿A cuánta gente está atrás de ese planteo? A ver, lo que yo quiero decir es que yo no creo que sea un movimiento de indignados, porque, digamos, acá en la ciudad de Montevideo se han visto muchas manifestaciones que se convocaron por Facebook, ¿sí? Y a esos nadie le llamó movimiento de indignados, ni nadie le llamó... O sea, me parece que si bien arrancó por las redes sociales, y eso puede ser que se esté dando la formación de una nueva agrupación de productores, eso... se verá con el tiempo. Yo no ves más no que, sé que va a decirlo. terminar y va a canalizar Pero para me algo parece más que eso de, se va de a terminar, las se va a terminar habituales. ordenando. Me parece que Carolina. también por eso dejarlos de lado tampoco. Es decir, ahora escuchándolo a él, decía, a mí me parece que del caos al final nace la luz. Esto que empezó, perdón, con 40 autoconvocados en Paysandú, ya hay creo que son 11 departamentos que están todos alineados. Y va a terminar en lo que es la convocatoria del 23. Sí nació de un caos, pero de a poco se van organizando. En Paysandú ya tienen un vocero, la gente que está en Durazno ya ha convocado a una comisión que no dicen cómo está formada para que no se tergiverse nada, para que no se escape información. O sea que de a poco se está encauzando la cosa y sí creo que va a terminar en algo que va a resultar. Y de hecho las gremiales los están respetando, por algo esperan a el 23 a ver qué pasa y para tomar medidas, ¿no? Eso. Osvaldo. Sí, yo creo que la sorpresa vino por no tener en cuenta la historia. El que se olvida de la historia comete errores, y desde la primavera árabe hacia acá hay que tener en cuenta que las redes sociales movilizan, y la tecnología hoy por hoy sirve tanto para un fregado como para un lavado, como me dijo un amigo, pero convoca, y a la prueba está. Empezaron con un pequeño grupo en Paysandú y se diseminó como fuego en la pradera, de manera que yo creo que sí los tomó por sorpresa en ese sentido la convocatoria. También los va a tomar por sorpresa quienes sean designados como representantes, porque se habla de respetar la institucionalidad. Está muy bien, yo creo que en el orden eso es una expresión de deseos correcta, pero hay que ver si quienes se han autoconvocado quieren que la institucionalidad los represente, porque donde se tranquen y se pongan firmes con que no van a ser representados por la institucionalidad, yo quiero ver qué va a hacer el gobierno. Me parece que es un corral de ramas. Gustavo. Bueno, pues es súper lindo de verlo, a la vez de verlo así, ¿no? Como desafío, porque realmente es una cosa, porque lo que hubo en aquella movida sobre fines de los 90, principios del 2002, cuando vinieron acá y Eduardo J. Corso leyó una proclama en el Palacio Legislativo, creo que no fue tan de abajo como fue esto. Y esto genuinamente fue una cosa que salió de abajo. Y dos o tres cositas que quisiera poder decir. Una, ¿cuáles son los reclamos? En realidad no lo sabemos. Lo que vos comentaba, por ejemplo, que es lo que salió en El País, sí, ¿no? Que lo salió en el diario El País, donde entre otras cosas, digamos, lo más chocante es que no se le dé planes del MIDES a los menores de 35 años, lo cual, por lo tanto, excluye darle planes a todos los niños, ¿no? Por lo tanto, seguiremos teniendo niños corriendo a San Fernandito descalzos porque, digamos, no hay que darles nada así. En realidad, el diario El País dice que eso lo dijo el ingeniero Marcelo Nogué, y Marcelo Nogué eso no lo dijo porque él no le dio nota al diario El País. Entonces, ¿cuál es el reclamo y quién es el que dice cuál es el reclamo? Primera cosa. Segundo comentario. Lo que va a ocurrir en Durazno ya está cocinado en algún lado. Es decir, es una actividad que va a durar 2 horas, a la que van a ir, estiman los organizadores, 20.000 personas. Bueno, una actividad donde van 20.000 personas y dura 2 horas, no hay posibilidad de hacer lo que hizo Paysandú antes de ayer, que se juntaron 150 durante 7 horas, trabajaron en talleres, 10 grupos, con preguntas, con respuestas, analizaron, y de ahí, digamos, se generó de manera más o menos ordenada cierta idea. Eso va a ser imposible, es decir, va a ser cocinado en el buen sentido de la palabra, no cocinado de manera, sino que sí, que se va a llegar a eso. Es imposible que hablen 2 horas, en 2 horas 20.000 personas. Ni siquiera es posible que hablen los representantes de las 20.000 personas que van a ir. O sea que lo que está ahí va a estar. Y va a estar hecho por una pequeña comisión de gente que no las conocemos. Yo en lo personal conozco a algunos, pero no importa porque es irrelevante. Ahora, lo que sí yo quiero poner de relieve es
que en este movimiento, a mí lo de indignados no me gusta porque enseguida refiere a determinadas cosas, pero sí hay un sentimiento genuino de mucha gente de a pie, que no son los que hablan, no son los que hacen gárgara, no son los que escuchamos en los medios, no son los que en Montevideo dicen ser los portavoces del campo, y que es la gente de campaña y postergados de siempre, que realmente la pasan mal y realmente les cuesta mucho entender a este Montevideo y a este centralismo y algunas, es decir, y lo voy a poner como un ejemplo, que ahora cuando venía manejando esta mañana lo escuché y yo decía, porque además, claro, uno los pone con cara, con nombre y apellido de las personas con las que son mis amigos, con las que uno trata todos los días, yo digo, con un tipo en campaña que está viviendo como está viviendo, del tipo de este perfil de productor que yo te hablo, escucha que en la capital la preocupación es que no se le va a llamar reina a la reina del carnaval, sino que se le va a llamar figura. Dice, estos viejos están todos locos. ¿No? Y como ese es un ejemplo a raíz de hoy. Y eso ocurre todo el tiempo con la enorme cantidad de cosas que están ocurriendo a nivel de la ciudad que el tipo no le llega, no lo puede entender. Que no quiere decir que esté mal la propuesta de Estado, quiere decir, a ese tipo no le llega, y es lógico que no le llegue, y siente que en el fondo termina siendo una afrenta hacia él, de la misma forma que es una afrenta hacia él cuando se generaliza de que en el interior son los productores son todos burros. Y hay una enorme cantidad de productores que le pegan al gobierno porque el Frente Amplio está en el gobierno, pero si en vez del Frente Amplio estuviera otro partido, también le pegarían, y que no quieren que ningún candidato o ningún político de clase de media tabla se meta en esto, no reconoce las organizaciones que además hoy lo estamos viendo, pero ¿qué representatividad tenían antes los representantes de las organizaciones, de las gremiales rurales? ¿Cuál es la representatividad real? Claro, justamente a eso digo, ¿qué porcentaje de los que se están manifestando no estaban asociados a ninguna de Y de hecho, Romina lo comentaba antes y todos lo hemos escuchado, que mucha de esta gente que son tipos de a pie que les preguntan, son ellos mismos los que dicen, pero estos se van a ir a sentar porque están ahí, porque... Y no los representan, no se sienten representados. No se sienten representados, pero no ahora, de antes no se sienten representados. Por algo no estaban agremiados. Y ahí es donde falta la inteligencia, porque digamos, a la responsabilidad le toca al Estado, al gobierno, de poder hacer más todavía por esa gente que, ojo, se ha hecho y se ha hecho mucho en estos últimos años, parece, pero no es suficiente. No es, yo genuinamente digo, no es suficiente, sacando de lado esta unidimensionalidad de lo económico productivo. Tú lo decías, Osvaldo, antes, es un modo de vida y lo que se necesita es preservar ese modo de vida. Sin ningún lugar a dudas, porque esa gente no se puede desempeñar en otra cosa. Así le propusieran venir a cambiar su actividad para servir café en el Palacio Legislativo, ejemplo tan manido de lo que gana uno que sirve café, y yo creo que muchos no lo aceptarían. Y si lo aceptan, se mueren en poco tiempo. Sería suicida, como estrategia de país sería suicida, y ahí es donde realmente falta hincar las baterías. Y lo digo con un ejemplo y no monopolizo más la palabra. Los niños de campaña van a la escuelita rural, a todos nos enternece la escuelita rural. Que cada vez hay menos. Pero sí, cada vez hay menos, y sobre todo cada vez tiene menos niños las escuelas que quedan, digo, en muy poco tiempo. Pero ese niño termina sexto de escuela, ¿y cómo sigue ese niño estudiando? ¿Cuál es la alternativa que tiene ese niño para poder seguir? ¿A cuántos kilómetros tiene el acceso a secundaria? Y por lo tanto, muchos de esos niños no siguen estudiando porque no les sabemos dar continuidad educativa en campaña, no se lo sabemos dar, y es un porcentaje muy bajo de gente, y ahí es donde habría que hacer mucha inversión y no la estamos haciendo con la debida. Mujica lo quiso hacer y el gremio de la enseñanza no se lo permitió, le doblaron el codo. Él insistió en enseñanza y educación, y no lo pudo hacer, y la idea de él era llevar la educación al campo con distintos organismos educativos. No lo pudo hacer. Y esa familia rural, Osvaldo, esa familia que para que el gurí siga estudiando tiene que ir a la casa de una tía, una abuela que vive en el pueblo, y si no y que hay que pagar eso, ¿no? Claro. Y si no la tiene, va la madre con él. Entonces, como va la madre para el pueblo, el hombre queda solo destruiste una familia. Y eso ocurre, no ahora, ocurre de toda la vida, a vista y paciencia de todos. Pero el que es víctima de eso tiene razón de sentirse que no es considerado.
Y ahí es donde parte de estos reclamos, de esta gente que yo digo, ahí es donde están los reclamos más genuinos, que no son solo la rentabilidad, es un aspecto. Pero que debajo hay eso hay que otro. salir del Palacio Legislativo, hay que salir de las oficinas de gobierno y hay que embarrarse los pies en el campo. Sí, hay un artículo, yo que soy muy montevideano y muy de la ciudad, hay un artículo que publicó en Nui Press, no recuerdo, Jaime Seco creo que es el autor, que se llamaba 4 puntos para entender el problema del agro. Y la verdad que a la audiencia, si estaban en la misma que yo, se los recomiendo y viene un poco en línea de lo que planteaba Gustavo, justamente planteando no solo los temas económicos, sino los otros. Trasfondo social. Les leo algunos de los mensajes, a ver quién plantea, bueno, se quejan los productores agropecuarios, ¿qué dejan para la peonada? Dice Sergio, escribe, el grupo de los indignados del Uruguay es mucho más grande que los autoconvocados. Más tarde o más temprano esto iba a saltar, las cosas no andan bien y la gente no está bien. Hay quien dice también, los pedidos no son descabellados, con $1 a 36 en un año no queda ni la mitad de lo que reclaman, ¿no? Bueno, hablando de lo que circuló, que se había manejado, que se iba... Bueno, pero también Sí. los Pero ahí periodistas, volvemos a acá eso. hay un palo también para los periodistas. Sí. Manejan lo que es más sensacionalismo, lo que más se vende. Si vemos un titular en un diario X que habla de una cosa así, bueno, tal vez alguno se vea tentado a comprarlo. Y bueno, ¿será verdad? Para eso se hizo la confirmación preguntando si era cierto. Claro. Y lo desmintieron. Y después en esa postura media maniquea de que de vuelta, ¿no? A ver, hay pedidos, o sea, lo que parecía absurdo eran esos, el $1 a 36, ¿no? Hay pedidos que eran claramente, o sea, bajar las tarifas públicas es un reclamo que se escucha muy generalizado y no había que es del campo y de la ciudad, digo. Claro. Sí, es como por el eso campo, pensando lo que planteaba Sergio también. Pero de vuelta, yo voy a lo mismo ahí, es ese antagonismo entre patrón y empleado, dueño del campo y el peón. No podemos tomar la parte por el todo. Habrán, indudablemente los hay, en todos los órdenes de la vida, patrón que abusa de su empleado, lo hay. Como también hay empleados que abusan del patrón, lo hay. Ahora, de vuelta es lo mismo. El grueso de los productores es chiquitaje, son productores chicos, son ellos los que trabajan. Ni siquiera tienen peones. Y si no tienen empleados, y muchas veces el empleado saca en el jornal más de lo que el patrón saca. Lo que pasa es que para hacer esa tarea el tipo no lo puede hacer solo. Comentábamos hoy fuera del aire, digo, el grueso de los productores tiene más de 60 años. Yo te quiero ver enlazar y curar un ternero abichado con más de 60 años. Hay muchos que lo hacen inclusive con 80, pero hay veces que ya el cuerpo no te da más. Entonces te precisás un empleado y el jornal que le pagas a ese empleado es más de lo que el patrón saca. Entonces, de vuelta, un esfuerzo. Cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero yo digo, un esfuerzo no reproducir esos antagonismos que no son otra cosa que tomar la parte por el todo. Sí, además es un poco, viene asociado al cosas que comentábamos antes del partido político, del rédito político que se le quiere sacar a estas cosas. Se hablaba un poco, o sea, el Frente Amplio hablaba de que había algunos personas que querían sacar rédito político, votos, digamos, para la oposición, pero también apareció un poco esto que comentabas recién con alguien, no recuerdo el nombre, del gremio de los trabajadores rurales, que decía que los patrones estaban obligando a los peones a asistir a las movilizaciones, diciendo, son los mismos patrones que nos obligan, los mismos que los agarran, no usaba esta palabra, que los agarran a rebencazos. Eso es charamusca. Además, incluso decía, estaba citado y decía, estoy seguro que los están obligando. Entonces, eso, la verdad que eso es ruido, no ayuda. Los patrones son los que ellos mismos llevan su maquinaria al costado de la ruta, no son los empleados que lo llevan. Sí. Pero además el oyente preguntaba, no se oye defender a los peones, pero partamos de la base, defender la fuente productiva es defender la fuente laboral. El peón no va a tener trabajo si el patrón no tiene cómo pagarle el sueldo. De manera que indirectamente se está defendiendo también a los peones. Quizás no tengan la voz que tengan los productores, pero que se está defendiendo su fuente laboral, yo creo que no hay ninguna duda. Leo un mensaje a propósito de lo del dólar a 36. Hay quien dice, bueno, el dólar a 36 lo pidió la ARU y la Federación. Ellos dicen que el atraso cambiario es del 20%. Saquen la cuenta, 30 más 20% da 36. Igual sería medio
Claro, complicado. chocó $1.30. ver la... no es la y- Uno única entiende, no es la solución. única... uno entiende que el atraso existe, sí, pero... Y hoy en día manejar la variable como tal, el número como tal, es complicado. No es tan sencillo, hay que tener varios elementos el arriba boleto de la $1. mesa, ¿no? Gustavo. No, yo quería volver a lo del principio de a quién pegó esto. Y yo creo que esto realmente le pegó a todos, o sea, sorprendió a todos, arrancando por los propios organizadores sanduceros, que es lo original, y luego le pegó a todos. Pero cuando digo a todos, digo a todos. Y quisiera agregar, porque me siento muy involucrado en eso, también debiera ser un tirón de orejas para los técnicos, los agrónomos, y yo que trabajé 20 años como investigador, a los que hacemos investigación aplicada en el sector agropecuario. Y para poner así en blanco sobre negro y debatir un poquito y pelear sobre el final, que igual ya nadie me va a poder contestar, muchos de los que trabajamos en estas cosas, cuando hacemos nuestras actividades, nuestras jornadas de campo, con nuestras maravillosas propuestas tecnológicas para que el sector tome, hacemos la presentación y ponemos resultados de márgenes y de productos que son cantidades de dólares por hectárea. Cada investigador que hace su trabajito, su línea de trabajo, dice que su alternativa tecnológica genera un ingreso que es muchísimo más alto que estos valores que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Porque si resulta que desde la institucionalidad de investigación y transferencia, muchas de las cuales están los propios gremiales en sus directorios, las innovaciones que salen resulta que son la panacea y producen con 4 o 5 cosas o con inversiones, paso de 40 a 160 dólares por hectárea, y sin embargo el sector productivo te dice yo no tengo esas rentabilidades, yo creo que eso también es un golpe que debiéramos, los que estamos en esa rama, mirarle y ver si efectivamente lo que estamos diciendo como alternativas técnicas tendrá un fundamento, sí, en el nivel parcelario, en la maceta en la que trabajamos, pero no un fundamento y un respaldo en el mundo real.